SF Debris presenta El auge y la caída del imperio de los cómics. Novena parte, negocios asesinos. En solo unos años habían pasado de la cima a la cloaca. El 90% de las tiendas de Norteamérica cerradas. Todos excepto un distribuidor de cómics cerrados. Defiant Comics, muerto. Marvel UK, muerto. ¿Y el resto? Tambaleándose. Marvel desesperada por encontrar formas de salirse de su espiral mortal. Acclaim comprando una compañía justo cuando la burbuja explotó. Y en Image, una grieta formándose entre los compañeros. Image había empezado con opiniones fuertes entre los fundadores y aún así siempre resolvían toda disputa por un voto unánime. Como decían, o lo hablaban hasta la muerte, o lo resolvían. Parte de esto es que cada uno estaba a cargo de su propio estudio y lo que hacía. Si otro objetaba, podía decirlo, pero eso era todo. Nunca era la intención de decirle a alguien más lo que podían hacer en sus propios libros. Pero uno de los problemas que estaba lastimando a todos era su retraso crónico. Incluso el muy disciplinado McFarlane sucumbió a esto alguna vez, y Eric Larsen, quien sacaba sus libros consistentemente por un largo tiempo, se resbalaba a veces. Y habían trucos que eran divisorios. McFarlane, cuyo Spider-Man número 1 había empezado con todo este asunto, era el oponente más grande, mientras los otros iban por las cubiertas múltiples y embolsamientos y eso. Había un editor para Image, Tony Libido, pero era incapaz de resolver algo que los estudios independientes convinieron era un problema, pero aún así fracasaron en hacer algo. Larry Martyr, un artista también, entró por Valentino para tratar de contener a los lunáticos que manejaban el asilo, y según los involucrados los manejaba bien, empezando con una nueva política. Ningún libro podía ser pedido si no estaba terminado. Eso pondría un fin al daño que Image le hacía a los minoristas que hacían que esto fuera viable. Sin embargo, mucho de ese daño ya estaba hecho, e incluso Image lo sentía, aunque no tanto como sus recientes compañeros lo sintieron. Sin forma de evitarlo, Deathmate le había explotado a Valiant en la cara, dañando la reputación de la compañía con su audiencia, y también es probable que mientras Perlman ahogaba a toda la industria con gasolina, Deathmate fue lo que encendió el fósforo. Acclaim decidió que los cómics debían ser rehechos para mejorar las ventas declinantes, y también para reflejar la dirección en videojuegos que quería mostrar. Así que iniciaron el terremoto. Suena como un evento serio, por lo cual tantos fans estaban confundidos sobre lo que era, específicamente un no evento. De repente en estos libros, con el anuncio del terremoto encima, las historias y personajes fueron reiniciados sin explicación. Otros títulos fueron solo cancelados, como la primera serie original de Valiant, Harbinger. El plan era típico de la forma en que Acclaim manejaba los negocios, una idea que suena terrible, que termina siendo peor una vez ejecutada. Al cancelar unos libros, otros serían bimensuales por un tiempo, y grandes nombres como Dan Jurgens, Ron Mars, John Ostrander y Bart Sears fueron atraídos con salarios exorbitantes. El razonamiento era que claro que tenían un buen producto, si solo tuvieran grandes talentos y el reconocimiento de estas estrellas, que los libros débiles serían más fuertes y los libros fuertes serían aún más fuertes. Pero Acclaim había juzgado muy mal la situación. Bob Layton estaba frustrado con todo el asunto, donde pensaba que no tenía ningún poder creativo. Así la línea Valiant pasó de ser una visión singular a un desastre disparatado. Como muchos de los fans, y por mucho por las mismas razones, Layton se rindió con Valiant, porque ya no era el mismo Valiant de antes. Tras bambalinas era una compañía nueva y en los libros los personajes familiares eran totalmente nuevos. Las ventas subieron, pero poco, ciertamente no para cubrir $20,000 por edición solo por los dibujos. Y claro, como en Marvel, hubo despidos 6 meses después del terremoto, y peor, los talentos costosos estaban bajo contrato, así que a pesar de las grandes sumas de dinero volando de las oficinas de Valiant, eran los creadores originales de Valiant quienes terminaban en la calle. También empezaron una segunda imprenta con Valiant, Armada, que manejaba lo licenciado. Recordarán que fue con cómics licenciados que Valiant empezó con el pie izquierdo. Bueno, esto al menos resonaba más con la audiencia de los cómics, con títulos de ciencia ficción como Sliders. Pero el mejor conocido estaba basado en el recién llegado a las tiendas de cómics, Magic el Encuentro. Magic había emergido lentamente en el 93, pero para el verano del 95 había llegado a todo el país y proveía una forma alternativa de entretenimiento para fans molestos con las variadas estrategias roba-dinero que pasaban. Así que un cómic de Magic tenía mucho sentido. Podía ser vendido con las cartas en muchos casos. El mundo de Magic ofrecía numerosas oportunidades para explorar y un porcentaje significativo de los jugadores eran antiguos o actuales fans de cómics. Uno de ellos era Richard Garfield, el creador del juego.
Después del éxito del set original de Magic, se estaba trabajando en la era glacial, pero en otra parte del país, Wizards of the Coast, quienes hacían Magic, querían una nueva expansión de inmediato. Bueno, Garfield acababa de leer el número 50 de Sandman de Neil Gaiman, Ramadán, y lo tomó como una señal. Y así la primera expansión de Magic, Arabian Nights, fue creada, incluyendo un guiño a la edición inspiradora con la carta City in a Bottle, que el glamour de esta cultura vivirá por siempre en sueños e historias. Entonces la mezcla entre jugadores de Magic y lectores de cómics era obvia y una gran oportunidad para Valiant. Pero al final esto duró unos meros 15 números hasta que el título llegó a su final. Para entonces Acclaim se dio cuenta qué tan horriblemente lo habían arruinado todo. Masarsky trató de atraer a Layton de vuelta como gerente editorial con su salario triplicado y una casa. Y aceptó por una hora hasta pensarlo mejor y se dio cuenta que sería un gran error. Esto era de hecho parte de un gran plan para poder arreglar el desastre de Terremoto. Así que cuando Layton los rechazó, fijaron a Fabian Nicieza como editor en jefe, lo cual usaron como excusa para cerrar Valiant Comics al final de 1996 y luego lanzaron Acclaim Comics. Al hacer esto, esos costosos contratos se cancelarían y los personajes de Valiant serían naturalmente reiniciados para enfatizar aún más su rol como forraje de videojuegos. Y naturalmente frustraron más la ya menguante audiencia de Valiant. Ahora, no quiero dar la impresión que Acclaim Comics era nada más que un mar de naufragios. Tuvieron algunos éxitos, Quantum y Woody siendo uno sustancial. Fueron co-creados por Mark Bright, cuyo trabajo incluía la famosa portada de Shockwave de Transformers número 5. Y Christopher Priest, un longevo escritor de Marvel, quien había sido uno de los planeadores originales de Milestone Media. Milestone publicaba a través de DC con la intención de introducir más superhéroes de minorías y producir cómics por 4 años. Pero esto se enfrentó ante los florecientes universos de Image y Valiant. A pesar de este problema, las ediciones se vendieron bastante bien, relativamente hablando, especialmente si consideramos que las primeras impresiones fueron que las minorías eran el público objetivo para estos. Pero de todos modos, para un nuevo universo siendo lanzado en un mercado ya de por sí saturado, les fue sorpresivamente bien. Especialmente considerando la cantidad de creadores que eran nuevos en la industria y les faltaba el reconocimiento que Image, Valiant e incluso Malibu tenían. Pero cuando la burbuja explotó, las ventas cayeron y efectivamente dejaron de existir como una editorial, aunque sus personajes fueron eventualmente incorporados al universo DC. Debo notar que un gran éxito de Milestone, Static Shock, fue eventualmente convertido en una serie animada y frecuentemente cruzaba caminos con el universo animado. De vuelta en Image, donde por fin ponían las cosas en orden, una figura tiraba en la dirección contraria. Y probablemente ya saben a quién me refiero. Sí, Rob Liefeld. Él había creado Maximum Press para trabajos fuera de Image, que en sí estaba bien, excepto por las otras cosas que pasaban. Contra toda razón, Liefeld fue investido con la responsabilidad de manejar las finanzas de Image. Y digo esto porque él era notorio por quedarse dormido durante reuniones de negocios. Se alegó que Liefeld había usado fondos de Image para cubrir deudas personales y al personal y recursos de Image para promover y hacer trabajos de producción para Maximum Press. También era acusado de copiar trabajos de preproducción para sus libros, robar artistas de otros estudios de la compañía, de no pagarles a los artistas que empleaba y de usar a Image como garantía para sacar líneas de crédito para Maximum Press. Todo esto combinado con prácticas financieras aún más cuestionables, eventualmente llevó a Silvestri a sacar a Top Cow de Image. Finalmente, habiendo tenido suficiente, los compañeros convinieron unánimemente, excepto por Liefeld, claro, para sacarle su autoridad y removerlo de Image. Liefeld protestó que no le habían dado suficiente aviso en este tema, así que accedieron a volver a tener el voto un mes después. Liefeld después entregó una carta de renuncia antes que lo despidieran y anunció que lamentablemente se iba, mientras Image sacaba su propia declaración diciendo «No, lo echamos del lugar». Hubieron algunas demandas, pero al final Silvestri volvió con Top Cow a Image y Liefeld creó una nueva compañía, Awesome Comics, porque Rob Liefeld es un niño de 12 años atrapado en el cuerpo de uno de 15. Pero si creían que las cosas se pusieron feas entre un grupo de artistas, imaginen cómo era entre gigantes de Wall Street. Marvel no solo luchaba como el resto de la industria, estaban en serios problemas, porque Perlman trató de convertir a la pequeña compañía en un imperio. Así es como un jugador inesperado entraría en el desastre en que se encontraba la industria, y era de alguien completamente ajeno a ella. Si eres lo bastante viejo, recordarás los viejos comerciales de Remington con Victor Kiam diciendo «Me encantó tanto que compré la compañía».
Bueno, Ike Perlmutter, el tipo que compró Remington cuando supongo que a Victor dejó de gustarle, su parte en esto era que era el dueño de Toy Biz. Originalmente una pequeña compañía de juguetes que compró y renombró y eventualmente compartió propiedad con Avi Arad. A Toy Biz le iba bien, pero nada excepcional. Algo que Perlmutter notó es que los juguetes licenciados eran los grandes, pero las enormes tarifas significaban que una pequeña operación como la suya nunca podría competir con otros como Hasbro o Mattel. Bueno, por un amigo de un amigo, Perlmutter escuchó del plan del mago de convertir a Marvel en un mini Disney y decidió tomar un riesgo. Le hizo una oferta a Perlman, un gigantesco control sobre Toy Biz, efectivamente haciéndolo parte de la familia Marvel, y a cambio, Toy Biz recibiría los derechos exclusivos de hacer juguetes de Marvel, sin licencia, para siempre. Para Marvel era un muy mal movimiento, pero para Perlman personalmente era un trato dulce, así que a principios del 93, antes que explote la burbuja, el trato fue firmado. Mientras todo lo demás en Marvel se venía abajo, Toy Biz lograba mantenerse a flote. Marvel le debía a los bancos 700 millones, sin mencionar la enorme deuda de todos los bonos. Panini no pudo recuperarse, los cómics no pudieron recuperarse, los ingresos por licencias caían, la unión Fleer Skybox perdía dinero en lugar de hacerlo gracias a una descabellada tarifa mínima de licencia de la NBA en lugar de compartir las ganancias. Marvel se convirtió en un desastre de primera clase bajo el mando de Perlman. Así que, manteniendo su frecuente toque de cuarta, Perlman diseñó un plan para salvar a Marvel al comprar Toy Biz y convertirlo en una propiedad enteramente de Marvel, en un movimiento que involucraba darse a sí mismo aún más control de todas las propiedades y también maximizando el enojo de los involucrados. Él invertiría $350 millones en esta apuesta, y a cambio, más acciones de Marvel serían creadas que él obtendría después. Obviamente, si el número de acciones se incrementa, entonces el valor total de cada acción individual disminuye. Así que esto no solo devaluaría las acciones de los accionistas, sino que le darían a Perlman acciones a 85 centavos cada una, a pesar que en el mercado estas valían más de $3. Los que tenían bonos también resultaron engañados. Ellos recibirían el colateral, que eran acciones de Marvel, las cuales valían 1/10 de lo que valían cuando fueron ofrecidas como colateral y, como establecimos, a punto de diluirse aún más. Y luego de obtener esa miseria, los bonos serían inútiles. En una conferencia para tratar de vender el trato, se formó la pregunta de si trataría de vender a Marvel a una gran compañía de medios, y la respuesta fue que ya lo intentaron por 2 años, pero parece que el trato con Toy Biz sobre derechos exclusivos hasta que la Tierra cayera al sol alejaba a potenciales compradores. Hacía a Marvel perder más dinero del que hacía. No había otra opción, era o el plan de Perlman o arriesgarse a no obtener nada. Y aquí es donde Carl Icahn entró al juego. Un tiburón corporativo pescando a otro. Icahn era de hecho una de las inspiraciones para Gordon Gekko en la película Wall Street, así que ya imaginarán a lo que nos enfrentamos aquí. Él estaba convencido que Perlman no haría este movimiento a no ser que supiera algo que nadie más sabía, alguna parte de este desastre que lo haría aún más rico. Y viendo el plan de Toy Biz y lo que le dejaría a él, sugería que la gente de Perlman estaban exagerando deliberadamente las aflicciones financieras de Marvel para limpiarlo después, comparando a Perlman con un plomero que arruina una mansión y luego se cree caritativo al comprar la mansión a precio de establo. Así que Icahn empezó a comprar esos bonos silenciosamente hasta que controlara 1/3. Luego formó un comité de otros dueños de bonos con la intención final de sacar el control de Marvel de Perlman para sí mismo. En una declaración pública disparó un tiro de advertencia por la garganta de Perlman, una propuesta que igualara la de Perlman, excepto que dejaría al mago sin nada. El juego de exprimir de Perlman terminó explotándole en la cara, y se encontró a sí mismo acorralado en una esquina con solo una opción final. Marvel, oficialmente, declaró la bancarrota. Exploraremos eso en la siguiente parte, Versus.